¿Qué harías si te dijera que hay un muy buen juego con múltiples y, miren, no quiero llamarlos frustrantes, así que vamos a decirles entretenidos modos de juego que cuenta con una inmensa comunidad que mantiene el juego vivo? Mentira, solo somos como 5 y esos son suscriptores inactivos de Minecraft. Con gran variedad de personajes jugables. Un juego donde con sus mecánicas puedes borrar el equipo enemigo en un chasquido o ellos hacerte papilla porque no quieres jugar lo que tu equipo necesita. Joder, forro, cúrame. Este juego es... Zip, este es el juego que todos conocen, pero se olvidaron de su existencia, tanto porque lo llamaban la copia de Overwatch, Powerwatch, Palabugs, entre otros. Tal vez viste incluso a algunos youtubers viejos siendo patrocinados por este mismo, o simplemente por los memes. O simplemente llegaste a ver un video que contenía edits chafas del 2012, o... Bueno, realmente el Paladins existe desde el 2016, pero ese tipo de edición se ha mantenido hasta hoy en día, e incluso peor. Hace mucho que no veo uno de este tipo. ¿Qué tal si...? Qué flojera, ya va mucho. O que tiene demasiadas cosas involucradas en su gameplay. Muchos personajes, cartas, talentos, una tienda de ítems en partida. Cierto, entonces, ¿qué es Paladins? Es un juego de género Hero Shooter por equipos de 5 contra 5 por objetivos en un mapa. Primero nos centramos en Asedio, su modo principal, en donde las reglas son demasiado simples de comprender. El primer equipo en ganar 4 puntos gana. Pelea por el punto, que normalmente es en el centro del mapa. Captura el centro. Ganas un punto de esos 4 que necesitas. Empujas la carga hasta la base enemiga y con eso ganas otro punto, ya tienes 2. Repítelo de nuevo y ya lo hiciste. Pero si el equipo contrario defiende, ellos obtienen un punto de 4. No puedes ganar más puntos si ya defendiste 3 veces. El cuarto punto sí o sí debes ganar el centro o GG. Hasta ahí todo bien, ¿no? Profe, ¿me puede repetir el último párrafo? Es que le estaba sacando punta al lápiz. No. Y si no entendiste nada de esto o no te interesa, cuando entras al juego por primera vez te muestran un tutorial de cómo es que funciona. Ahora, me imagino que ya conocerán cómo son los Hero Shooters, pero si no es así, pongan atención. Son 4 roles como tal, pero hay subroles, entre comillas, que los propios jugadores se encargan de separar. Daño. Es solo eso, daño. Se les divide en Blaster y Hitscan. Blaster es un proyectil de daño en área, básicamente. Y Hitscan es un daño directo, casi inmediato. Aunque puede haber cosas intermedias o campeones que tienen ambas habilidades, pero eso es aparte. Flanco. Suelen tener poquísima vida, pero muy buena movilidad, además de tener un buen daño. Su objetivo es molestar, separar o eliminar el healer del equipo contrario. Tanque. Se divide en off y point. El off tank ayuda al flanco del equipo, mientras que el point hace el trabajo de capturar y recibir el daño enemigo en el mismo punto. Support. Se dividen en healer y support. El support suele tener potencia de daño y cura al mismo tiempo, pero no mucha de ambas, para mantener vivo a los compañeros, así como defenderse o actuar como un daño secundario, mientras que un healer tiene mucha más potencia de curación, que no solo los mantiene vivos, sino que no deja que su vida baje para nada. Y aquí hay unos cuantos consejos que me gustaría dar. Si ves una marca gigante en el mapa que no sea verde o azul, que indique que sea de tu equipo, corre de ahí. Si tu equipo está lejos de ti y sabes que no puedes defenderte solo, agrúpate. Si tu healer está lejos o tú eres el healer, recuerda, para dar o recibir curación, te deben poder ver. Si eres un tanque, no te creas invencible ni vayas contra 5 tú solo, te van a derretir. Si eres un daño, ayuda a tu tanque para avanzar y defiende a tu healer. Si eres un flanco, molesta todo lo que puedas. Y si lo ves posible, deshazte de ese healer. Y juega en variedad. Esto será de más importancia más adelante, aunque yo
Yo solo juego Pip porque se ve cool y es divertido. Es que sea, míralo saltar y transformar todos en pollos. Omega me encanta. I believe in Pip Supremacy. En cuanto a talentos, aquí estarían más detalles, pero el tema de cartas e ítems es más largo de explicar, así que solo me iré por los talentos o legendarias de ciertos campeones. Cada talento hace que el personaje que vas a usar funcione de manera distinta. Puede hacer más daño por golpe, por segundo, porcentaje de vida, aumentar o reducir algunas stats, de plano cambiar todo el funcionamiento de base general. Le daré una explicación rápida, pero a mi parecer entendible. En mi caso, Pip, mi main tiene 3 talentos. Catalizador. Hace más daño por básico y su fresco explosivo o disparo secundario te da un boost de daño si lo golpeas después con, pues eso, un básico. Te haces daño a ti mismo por el daño en área de tu propia arma igualmente. Es una desventaja. Mega poción. Aumenta la curación de tu poción en un 110% y da un pequeño escudo a los aliados, aún te haces daño. Y mi favorita o principal, realmente, Combat Medic. Aumenta un poco de todo, cambia la cadencia de tiro, no te haces daño a ti mismo con tu daño en área, solo recibes el empuje, que sirve para una manera de juego en donde aprovechas mucho más la movilidad que tiene Pip. Y lo más importante, ahora tus básicos curan a los compañeros. Realmente esto y los talentos son mucho más de gustos, pero ya sabes, el meta. En ocasiones tendrán razón en que eso que usas no sirve o es menos eficiente que otras alternativas. Te recomiendo pruebes lo que te interese o recomienden y tú mismo decidas qué es lo que quieres jugar más que nada. Recuerda, aunque juegues con campeones, barajas, talentos, meta, aunque tú les hagas counter, un buen jugador no tendrá problemas en pisotearte de todas maneras. Cartas. Solo lee, ya puedes hacerte una idea de cómo hacer tu baraja, pero si te da flojera... Flojo. Mira, para ser honestos, hay muchos videos ya sobre eso, así que puedes ir a ver alguno de esos, buscar en internet alguna build, o buscar a algún jugador y robarle su baraja. Pero te recomendaría, hagas lo que hagas, modifícala, prueba, busca cómo te acomodas, no te quedes con lo primero que te den. Sí, ya, ¿para cuando no mezclas el juego? Esto es un poco de un campeón solamente de los 40 y tantos que hay en el juego, con más en camino aún, y algunos siendo reworkeados, como Moji Healer. Así que elijan su campeón, armen sus barajas y abran bien las nalgas, porque esto es Paladins. Entonces vamos a... ¿A qué nos vamos? Reportar encuesta. ¿A dónde quedó? Oiga. ¿En qué terminó? Ustedes pueden ver qué fue lo que ganó. ¿Cómo así? Los bobres. ¿Van a entrar o? Pero tengo el don de la escritura, he de realizar un fanfic de ti con Pip, haciendo el amor mientras Yagorat está viendo al fondo con el corazón roto. ¿De qué estás hablando? Ol. ¿Sabes qué? Me voy a llevar este. Sí me conviene. ¿O no? El de la espada hace 800 cuando explota y 200 si atraviesa a alguien. No, dejo la espada. Voy a llevarme esto. Quiero ver si... ¿Qué tanto puedo recargar la ulti? No. Terminus llamado Pambazo. Sí, mira, ya cargué la ulti. Ok. Algo importante de Paladins es que es como Team Fortress o Overwatch. Te va a tomar un tiempo comprender qué es lo que está pasando. Vas a morir y vas a perder muchísimo. También puedes tener una racha de derrotas como de 20. Y algo así pasó aquí. Qué cochinada. En ese tinaco estaba un tal Jorge. Ay, no. Acabo de hacer la baraja y ya casi me iba con... Ah, sí, series. Clic izquierdo, son orbes, y ya, disparas uno cada 0.3 segundos y dejas presionado y hace 210 puntos de daño. Clic izquierdo, es tu habilidad de curación, curas 1650 cada 1.5 segundos y curas a los aliados que están cerca de a quien estás curando por 1000 puntos de vida durante el mismo tiempo. La Q detona los orbes que tienen acumulados los enemigos. Si a un enemigo lo golpeaste con 4 orbes, lo puedes stunear. Su F, habilidad de escape o movimiento, te hace invisible e invulnerable. Su E, su ulti o definitiva, es un orbe igualmente, pero gigante, y esta vez atrae a todos los enemigos cercanos en el área
causándoles 200 de daño y stuneándolos. Y sí, esto es un support, esto es un healer. Empanadas. Empanadas. Ay, güey, gorditas de nata. Sí, me hace mucha falta esa carta. La de curar más ampliamente. Sí. ¿No estás viendo? Mira. Es que solo puedo curar a los que están aquí pegaditos y normalmente es uno. 4, 3, 2, 1. Se me están muriendo por eso. Porque también quiero intentar curar al Damba. ¿Qué? Se muere por la jícara. En media hora jugaré con ustedes. Bueno, dale. Mor no quiere. Gewonnen. Gar nicht ¿Qué onda con el Damba? Se deslizó hacia atrás. Estaba patinando. Voy a volver a jugar Allá aquí series. le Quiero decimos probarlo. sardinadas. Heute. Wähle dein Outfit. Ay, sueño. ¿Te puedes callar el hocico? Gracias, Murrelian enfado. Un tanque. Es que de verdad, ¿de qué? ¿Qué le costaba? Ya tenemos 3 daños. Aus und vorbei. Basura. Si van a hacer eso, de que no quieren jugar lo que les toca, agarren al mero principio, no se esperen. Die Schlacht steht kurz bevor. El Maco. Double kill. Me atoré. Me quería meter hasta allá. Es que van muy agrupados. Se meten de frente así. Al lado del Khan. Como si ellos fueran también otro tanque. Nos quitaron el punto. ¿Qué fue eso? Sekunden. ¿Qué está yendo? Pues intentando no morirme tanto y curar. Es que nuestro Víctor como que no está en toda la partida. Se muere mucho. Pues ahí está. Sí, podemos medio detenerlos tantito. I'll unlock the suit's full potential. Aus und vorbei. Son 2 horas aquí. En las 2 horas, toda partida. No hay una en la que no haya una persona así. Oye, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué son así? ¿Por qué son así? Tal vez ya se hayan dado cuenta, pero ya estaba hasta la chingada. Las partidas de ese día fueron muy estresantes, así que decidimos terminar stream. Para volver al día siguiente con muchos más ánimos y acabar no tan mal, supongo. Ahora mismo deben estarse preguntando. Pero Vincent, o sea, sí te ves muy chistoso muriéndote cada rato, pero eso es todo. Y ahí es donde recordé. Cierto, esta cosa tiene más modos de juego. Oh, y más campeones para jugar. Hurra, supongo. Sus modos de juego. TDM o batalla a muerte por equipos para la banda. Oh my god, duele a muerte con cuchillos. Yo creo que van a pelear con cuchillos. Solo es un enfrentamiento entre 2 equipos hasta llegar a 40 eliminaciones. Matanza. Es lo mismo, pero manteniendo el control en el centro del mapa hasta llegar a 400 puntos. Tus eliminaciones valen un poco más. Rey de la colina. Es lo mismo que el anterior, pero el punto rota alrededor del mapa. Y algunos modos de tiempo limitado que cambian cada cierto tiempo. Hace poco estuvo uno donde te dejaban usar los viejos talentos o inutilizables talentos de los campeones. Y fue divertido. Agregaron el modo oleadas, que es como un Call of Duty Zombies, aunque yo nunca jugué uno. Solo que de vez en cuando lo eliminan de la rotación porque quieren poner modos de tiempo limitado, aunque ese se supone que va a ser permanente. Incluso ya está en el modo entrenamiento para si quieres entrar junto a tus amigos, jueguen ustedes solamente. Y además, tiene bajas de FPS hasta 15. Sí, no está muy bien optimizado, mucho menos para una computadora licuadora como la mía. Solo hace ruido.
Entonces, ya saben lo que viene a continuación, ¿verdad? Normal. Es que mira, ya tengo todo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y me faltaba esta última. Pero pues en las últimas que jugamos se reinició esta misión por completo y ya no la puedo completar otra vez porque ya no sube. Sí capturo puntos y todo, pero no sube eso. Así que pues a meter al de al de las oleadas. Me conviene. Sí, me conviene. Creo que en este modo, este es el único modo donde he visto que el break es pero requete útil. ¡No! Ya está perdida. Acaba de empezar. Mira todas las que están juntando ahí, mira todas las que se están juntando ahí. ¿Cuántas son? No, mira, es que no hace nada, no se puede. Apenas empezó. No acabó ni la primera fase porque ni una murió. Deshacen la torreta. Y aquí va a estar todavía más difícil. Ya morí otra vez. Y ahora se van a volver a empezar a juntar. Y ya no puedo hacer nada porque se juntan. Se juntan. Se acumulan todos ahí. No, de aquí no se pasa. De aquí no se pasa. No se puede solo. Y desaparecieron, mira. ¿Por qué? Porque no morían. Explotaron todos. Porque no morían, porque estaban ahí. Yo no llegaba. Con Pip los matas. Sí, pero pues la cosa es que no tengo mucha vida y no... Y pues estoy solo. O sea, me puedo curar y todo, pero pues... Tirales una jaiba. Y ya valió. Es que sí he estado teniendo puras rachas de Toca derrotas. jugar Kingdom ¿Quieres Hearts. ver? ¿Quieres ver mis...? Bueno, chido. Imagina tener 999 de maestría con todos. No creo que haya alguien así. Si lo hay, pues... Ya que deje de jugar. ¿Por qué está aquí todavía? Que use el tiempo en algo que sí le dé algún beneficio. Nao, esos niveles con Pip dicen otra cosa. Nah. Mentiras. Do you desire mentiras? Ya tengo todos los servers silenciados de Dark Souls. ¡Ay! ¿Es el John? He llegado a la conclusión de que tal vez no tengo muy buena puntería. Este video debió haber salido hace como 2 meses, pero no me acababa de convencer del todo. Ah, sí, y porque olvidaba grabar las líneas, descargar los directos, que es de donde sacaba todo esto, y que cuando los descargué y ya tenía 10 guardados, los borré por accidente. Perdí 40 gigas de archivos. Bueno, y también porque en medio de todo esto me dejé de convencer de jugar Roblox y Left 4 Dead. Estuvo bien distraerme un rato de esto, para serles honesto. Oye, Furro, entonces, ¿de verdad debería jugar Paladins? Mira, sé que esto no es un Fortnite, un Overwatch. Sé que esto no es un Call of Duty, un Team Fortress 2 o el nuevo Marvel Legends. No puede competir con un juego de alguna desarrolladora ultra prestigiosa, y mucho menos es su intención. Tampoco es el juego más pulido, sin bugs o mejores balanceos. Tal vez esto es más personal, pero sigue siendo de esos juegos que a pesar de estar harto, me desvelo mientras mis amigos y yo nos convencemos a nosotros mismos, repitiendo, no me voy de aquí hasta ganar. Es simplemente adictivo. Conocí Paladins desde su comienzo, pero no fue hasta el 2019 aproximadamente que entré de lleno. Y puedo decir que fue muy entretenido, dándome horas y horas, tanto de diversión como de corajes.
Paladins fue mi lugar de confort, haciendo amigos, obteniendo tal vez esa atención, momentos donde brillaba, aumentando así mi ego, brindándome ese sentimiento de pertenecer a una comunidad o simplemente distrayéndome de la situación que nos afectó a todos durante ese ahora lejano 2020. Así que si como yo solo quieres jugar algo que te pueda divertir un rato y no sea tan pesado, ya sabes la respuesta. Además, con los rumores de que habrá un Paladins 2 y sus mejoras en el título actual, puede que valga la pena darle una oportunidad. Después de todo, es gratis. No requiere mucha potencia en tus dispositivos para poderlo jugar. Y no le roban dinero a sus jugadores para luego bloquear el propio juego en su país. ¿Verdad, Helldivers 2?